Pues muy bien, damos comienzo a esta final. Como Paco ha dicho primero, el grupo 3 ha mencionado, pues si os parece empezamos por el grupo 3 que empiece su exposición. Tiene 5 minutos. Bueno, la competitividad conlleva a una serie de consecuencias negativas. La lógica competitiva indica que solo el más fuerte prevalece. Por tanto, intentan pasar por encima de sus competidores para que elijan su producto independientemente de la necesidad que se tenga de ello. Pretenden convencernos de que la competitividad es algo maravilloso y nada peligroso. Nos enseñan que la competición hace que el resultado final sea mucho mejor, cuando en realidad lo único que hacen es que nos aprendamos el mayor número de tácticas posibles para entorpecer a nuestros llamados rivales. Así, a modo de ejemplo, nos enseñan, sobre todo, dicen mucho que las multinacionales que ganan muchos beneficios a lo largo del año por el afán competidor de sus trabajadores, pero hay una serie de detalles sin importancia que la verdad que no nombran, y son que el 95% de sus trabajadores tienen salarios precarios y muchos de ellos ni siquiera saben qué son los derechos del trabajador. También podemos nombrar que la competitividad está causando el agotamiento natural del planeta, la absorción de personas por la maquinaria burocrática del Estado y que solamente se vean beneficiados aquellos pequeños grupos, como por ejemplo las multinacionales. La competitividad está, también podemos decir que la competitividad está aumentando el desequilibrio, que lo podemos ver en la actualidad entre el norte y el sur. También nombrar a un filósofo británico, Bertrand Russell, que afirmaba que sí, que los métodos de procesos nuevos hacen que tengamos mayor bienestar y mayor seguridad, pero que esto conlleva a una sobrecarga, a una sobreexplotación de trabajo y a que los países menos favorecidos se vean más perjudicados todavía. En cuanto al modelo estudiantil, no requiere empatía con las emociones ni con las necesidades de los demás. Nuestro sistema actual educativo lo que quiere es que nosotros acumulemos toda la información posible y luego se olviden de nuestra formación como personas, nuestra humanidad, nuestra creatividad y todo. Nos enseñan a competir desde pequeño y no nos enseñan a trabajar en equipo, ni a apoyarse, ni a dividirse las tareas, ni nada. Se buscan alumnos competitivos en vez de alumnos competentes. La competitividad extrema conduce a un estrés, a una mayor tasa de depresión, a una baja tolerancia por los errores y a una preocupación extrema por la perfección. En cuanto al deporte, en el deporte vemos que hay una obsesión por centrarse en el resultado, en demostrar que uno es mejor que el otro, en arriesgarse más de la cuenta y sobre todo perder el objetivo que al fin y al cabo es el rendimiento. Y todo tiene una explicación: ganar a cualquier precio por encima de todo. Lo más frecuente que vemos semana tras semana en las instalaciones deportivas es que los padres que normalmente se meten mucho en los éxitos que tienen sus hijos, y esos son normalmente los que pierden los papeles cuando sus hijos no están convocados en un partido o cuando lo pierden. Después también los niños como que tienen mucha presión por su padre y por su entrenador, porque la única aprobación, para conseguir la aprobación de esos adultos, tienen que ganar por fuerza, y al final eso los niños ven todo eso y lo que hacen es que bueno, da igual. La ciencia, a través de la competitividad, vemos que se muestran multitud de industrias, de empresas y de multinacionales que poco a poco nos van a ir manipulando y controlando hasta llegar al punto de convertirnos en personas completamente dependientes a estos mecanismos que hemos creado nosotros mismos en la actualidad. Algunos de los ejemplos más destacados de industrias que nos manipulan son, por ejemplo, la industria farmacéutica, ya que ponen precios desorbitantes a esos medicamentos y productos que realizan, y hace que una parte de la población no tenga el derecho y no puedan aportar y comprar esos productos por su nivel económico. Al igual que la industria farmacéutica, la industria minera daña considerablemente el medio ambiente y empieza ese proceso con la deforestación. En general, esa competitividad a través de la ciencia nos va a hacer cada vez más vulnerables como especie, lo cual es una completamente paradoja, ya que nos brinda todos los elementos necesarios para afrontar con éxito nuestra naturaleza, pero a pesar de ello nos hace completamente dependientes de este don que tiene, y cualquier cambio hace que nos sintamos excluidos como raza y en riesgo de extinción. Nos hace más frágiles como especie y esa fragilidad la traspasamos a futuras generaciones. Y si, por no hablar de los niños en su competitividad, se muestran cuando juegan a cualquier tipo de juego o al pilla-pilla, muestran que ese niño es el que más vale y es el más hábil del grupo.
Pero ahora pienso, ¿es realmente necesario ver las cualidades de una persona derrotando a otras para superar y para ascender en el trabajo? ¿Uno tiene que realmente sobreponerse y aplastar a los demás o simplemente ser mejor y hacer lo mejor que pueda dentro de sus posibilidades? Muchos de ustedes me dirán que simplemente, que lamentablemente es que sí, que tienes que superar al resto, ya que si no te pisan y te comen el trabajo. Pero yo no estoy de acuerdo con esa opinión, ya que si tú das lo mejor de ti mismo, lo das al 100% y lo das todo por conseguir tus objetivos, esto va a repercutir Perdona, pero se te acaba el tiempo. Muy bien, pues ahora vosotros podéis hacer la réplica. Tenéis 3 minutos. 3 minutos para la réplica. Bueno, acaba de decir la compañera que la competición en cuanto al fútbol, como hemos hablado antes, que no beneficia para nada a las personas, no le aporta valores, lo único que intenta es pisotear a los demás, pero mire, todo esto que estamos viendo en la prensa, en los medios de comunicación y demás, no es un problema de la competitividad, es un problema de casa. La educación, el comportamiento, la moralidad en casa. Hay que salir con unos valores de casa, con un mínimo de educación. Vamos a los deportes y aprendemos a colaborar, a intentar superarnos a nosotros mismos, a intentar cumplir nuestras metas. No vayamos a confundir un tema de casa, de educación, con lo que pasa en la calle. Si los padres no tienen un mínimo de educación, un mínimo de decencia y comportamiento, es evidente que los hijos no van a salir con la mejor educación, con la mejor actitud. O sea que, desde luego, eso no tiene nada que ver. En cuanto a las multinacionales, el fallo no es la competitividad, es la crisis económica, que es un daño colateral. Miren, si los de medicina, por ejemplo, la carrera de medicina, para entrar hace falta una nota media de 14, la nota máxima es 14, creo que hace falta como 13,5. ¿Ustedes creen que si no hubiera esa competitividad sana, sin intención de machacar al de al lado ni pisotear a mi compañera? No, no. Una competición para autosuperarse, para prepararse el temario de las mejores de las maneras, para intentar ejercer su profesión, vamos, de manera 10. Si no hubiera esta competición, esta competitividad, estas dificultades en el camino, no habría esfuerzo. Y, por tanto, estoy segurísimo que de ese 13,5, si no hubiera este sistema impuesto, vamos, se iba a esforzar lo mínimo. Es más, estamos aquí todos en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy totalmente seguro que de aquí la mayoría, si la beca mínima es un 6,5 para que nos la den, estoy seguro que muchos, por dificultades en casa, por problemas personales, trabajo y demás, estoy segurísimo que no nos esforzaríamos para llegar a más. La competitividad nos ayuda, nos obliga, entre comillas, a ser mejores, a avanzar. En cuanto a la industria, es que también es un fallo del sistema actual, no es un fallo de la competitividad. Hay una ley de oferta y demanda que tiene que ser controlado por una persona externa. Si vemos puertas giratorias y industrias que pactan precios, es que hay un fallo en cuanto a, por ejemplo, sistemas judiciales y demás. No vayamos a achacar a la competitividad todos estos fallos, porque sin ella no podríamos haber progresado en la humanidad. Muy bien, pues ahora vosotros tenéis 2 minutos para hacer una contrarréplica. Bueno, habéis hablado de que las industrias nos benefician a todos, pero la competitividad que estáis describiendo es totalmente utópica, porque al final a los únicos a los que termina beneficiando esa competitividad excesiva es a los más ricos y poderosos. Porque sí, por ejemplo, a la ciudad de Detroit le iba muy bien cuando tenía a la industria automovilística, a Ford, a General Motors, hasta que un día General Motors, por ejemplo, decidió relocalizar su fábrica en otro país porque le era más conveniente, por ejemplo, en México, dejando a miles de trabajadores sin empleo. ¿A qué humanidad estaba beneficiando eso? También habéis hablado, por ejemplo, de la situación de las industrias en general y, por ejemplo, las maquiladoras, que son unas empresas que importan materiales sin pagar aranceles. Las mujeres viven en unas condiciones casi de pobreza y con salarios mínimos y con una escasa seguridad laboral, cobrando una sexta parte de lo que cobrarían en Estados Unidos. De nuevo, ¿a qué humanidad está beneficiando eso? Y la industria minera, que es el caso que ha dicho mi compañera antes, está
fomentando, por ejemplo, la creación de metano, que es uno de los gases nocivos que contribuyen a afectar el cambio climático. Por no decir también de la situación de los mineros y de que va destrozando ecosistema tras ecosistema. Así que, ¿a qué humanidad está beneficiando todo esto? Porque si seguimos con esta actitud, ni siquiera la humanidad más rica y poderosa va a ser favorecida porque no tendremos humanidad. Además, no es solo el hecho de que con la competitividad lo que quiere es que las empresas lo que quieren es tener los máximos beneficios. Esto lo que provoca es la deslocalización, por lo cual las empresas trasladan sus industrias a países tercermundistas. Si dices que crean empleo en estos países, un empleo justo, de acuerdo, se puede defender, pero lo que hace es crear explotación infantil, mucha desigualdad social y eso sin duda no es bueno. Muy bien, pues ahora el grupo número 6 tiene 5 minutos para hacer su exposición. Negar la competitividad es negar el progreso. Antes de comenzar a dar nuestros argumentos de por qué estamos a favor de la competitividad, vamos a definir qué es competitividad. Y es la capacidad de competir. Esta capacidad de competir la vemos actualmente. Lo vemos en el deporte, como bien hemos estado diciendo. Obtenemos mayor rendimiento porque nos hace superarnos a nosotros mismos. Por naturaleza se compite. Te enseña valores. Esta competitividad la encontramos en la investigación, que favorece el desarrollo de las investigaciones como nuevos medicamentos, nuevas vacunas, en las tecnologías, también la industria y la energía, que encontramos nuevos modelos. Debido a esta competitividad en las nuevas tecnologías, las personas tienen mayor poder de elección. Eso favorece el no monopolio y un camino hacia la competencia perfecta. Para el desarrollo de las personas es necesario competir, nos hace superarnos. Ahí vamos a mencionar dos autores que defienden esta postura. Uno de ellos es Mandeville, con su famosa frase de vicios privados, virtudes públicas. Según su obra La fábula de las abejas, es precisamente los vicios y el egoísmo lo que permite el bienestar público de la nación. Está de acuerdo con otro autor que vamos a decir ahora, con Hobbes, que los hombres no son capaces de ser virtuosos en la realidad y son individualistas. Mandeville dice que el vicio privado despierta al hombre. La diversidad de las pasiones compiten y estimulan el comercio, la industria, crean empleos y generan así un círculo virtuoso para la sociedad. Y por último encontramos a Hobbes, que dice que la cooperación no es posible sin autoridad externa, y dice también que la competitividad entre los hombres empuja al hombre a superar el estado de naturaleza, ese estado donde el hombre es un lobo para el hombre, y así llegar a un pacto social que permita el progreso de la humanidad. Vamos a recalcar lo que acaba de decir la compañera. Hay que transmitir un mensaje claro, y es que negar la competitividad es negar el progreso. Lo hemos estado viendo hoy durante los diferentes debates en el que la competitividad aporta un nivel social, aporta una organización, aporta un sistema. Al final, hoy no podríamos vivir sin vivir en un sistema competitivo. Un ejemplo claro sobre la necesidad de un sistema competitivo lo podemos encontrar en las ONGs. ¿Qué es lo que ha pasado con estas organizaciones independientes? No tienen control, están a la sombra de la cooperación, ¿no? Qué buenas son las ONGs, van a ayudar a las personas desfavorecidas y demás, pero es que todos hemos podido ver hace tan solo unos meses el caso Oxfam, en el que se utilizaba dinero donado por personas que tienen una buena fe, que intentan ayudar a las personas del tercer mundo, a quienes están peor, y se gastan el dinero en cosas que no deben, en prevaricación de fondos, en fin.
No hay un sistema, no hay un control en las ONGs. No hay una persona externa que controle este tipo de actos delictivos. Sí lo podemos encontrar en la competitividad. Entonces, es que el sistema cooperativista es totalmente inaceptable, es totalmente inviable. Si no hay una persona que está controlando, no funciona. Ahí había un libre albedrío. ¿Cómo se ha gastado ese dinero en esas cosas que todos sabemos? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Se ha aprovechado del favor, de la buena voluntad que tenían esas personas cooperativistas, pero es que no funciona. Por más que queramos ayudar, es que nada nos garantiza, el sistema cooperativista no nos garantiza para nada que se vaya a contribuir para bien. Lo decía Hobbes, tiene que haber una institución externa que controle por ejemplo, este mecanismo, este sistema, como son estas organizaciones, como son las Naciones Unidas, las ONG, perdón. La idea de la cooperación, por tanto, es que es irrealista. También lo decía Freeman, sin un incidente, sin una motivación, pues no nos podemos mover. Es decir, si, como he dicho antes, si las becas no estuvieran hasta un mínimo, si los médicos no tuvieran una nota a la que llegar, a la que alcanzar, no nos esforzaríamos. Y sin esfuerzo no podríamos llegar a nada. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vosotros, el Grupo 3, tiene 3 minutos para hacer una réplica. Bueno, habéis hablado de que la competitividad nos proporciona valores, pero en realidad, ¿qué valores nos está proporcionando? El egoísmo, que conduce a conflicto y que a su vez conduce a guerras, que ya sabemos que tienen unas consecuencias nefastas. Después también habéis hablado de la industria farmacéutica y de que sí, que gracias a los beneficios económicos pueden seguir investigando y produciendo nuevos medicamentos, pero la realidad es que ponen los medicamentos a precios desorbitados y que ese elevado precio no se debe principalmente a la tarea de investigación, sino que se debe a las tareas de marketing, de promoción, y que mucha gente que no tiene un nivel económico superior a alto, digamos, no puede permitirse esos medicamentos. Y más recientemente salió una noticia en la que salía que alrededor del 5% de los españoles habían dejado de comprar ciertos medicamentos que necesitan porque si no sus patologías pueden empeorar y no las podían comprar porque los precios eran demasiado altos. También habéis hablado de que las ONG funcionan como contrapeso de la industria en general, pero la realidad es que las ONG tienen un papel muy reducido para controlar a otras industrias, porque aunque haya tratados, por ejemplo, para evitar la contaminación, la realidad es que si una industria está en un país y ese país le dice que no puede seguir allí por los niveles de toxicidad que produce son demasiado altos, esa industria va a irse a otro país donde la ley sea más permisiva y va a seguir contaminando, afectando a la salud de sus trabajadores y afectando a la sociedad en general. Sí, y además habéis hablado también del avance en la ciencia gracias a la competitividad, pero este avance en la ciencia se ha debido por la competitividad entre países. El hecho de un país querer ser superior al otro, y muchos de estos avances han sido simplemente para hundir los dos países. Lo podemos ver en el siglo XX, por ejemplo. Esto lo que provoca es un avance en la ciencia que fue muchas veces negativo. Por ejemplo, durante la URSS, la guerra, Vietnam y todos esos ejemplos. También habéis hablado antes de la competitividad en el deporte. No es algo tanto como que viene de casa, sino que todo el mundo es competitivo y muchas veces se les va de las manos, como hemos hablado de la competitividad dentro de los padres que agreden a un árbitro y todo eso. Muy bien, pues tenéis 2 minutos para una contrarréplica los compañeros. Vale. Acaba de decir el compañero, el conflicto se va a dar las manos. Vuelvo a repetir. Es que esto es un tema de casa, un tema de educación, un tema de respeto, un tema de moralidad. Cuando venimos a las clases, las noticias que hemos estado viendo de profesores que son acosados por sus alumnos, oye, ¿la culpa la tiene el profesor? ¿La culpa la tiene el fútbol? ¿La culpa la tienen los deportes? No, perdone. La culpa está en casa,
En casa hay que aprender la educación y la moralidad. Por tanto, no achaquemos a la competitividad un problema que no tiene nada que ver con ello. Dicen los compañeros que los avances, han citado algunos avances que hunden, que lo único que han producido es una desventaja. Pues mire, yo mismo tengo aquí un smartphone, un móvil. Ha mejorado las comunicaciones, ha mejorado en cuanto a transporte. Todos conocemos, la mayoría conocemos la plataforma de streaming Netflix, ¿no? Está compitiendo con HBO actualmente para intentar realizar una mejor página web, unos mejores servicios, en fin. Se está intentando competir para mejorar, que al final es el fondo de todo esto. Si hay daños colaterales, si hay fallos, como, oye, el cambio climático desde luego es una cosa muy seria, hay que tratarla, pero ese no es un problema de la competitividad, es un problema de cada país. Tiene que tener unas leyes, unos mínimos de cumplir una decencia. ¿Cómo un país puede regalar ese trabajo tan precario a sus habitantes? Que tiene que intentar ponerse a la altura e intentar rechazar todo este tipo de convicciones de empresarios que intentan aprovecharse. Es una cosa de cada país. En cuanto a las farmacéuticas, todos sabemos aquí que con la cooperación no se llega a nada. Hace falta una competitividad. Es que ni los propios investigadores pueden salir adelante sin un... Ya se te ha acabado el tiempo. Hoy se me ha acabado, bueno. Bueno, eso, es que ya me da pena. Bueno, que hace falta competitividad. Lo mejor es competitividad. Qué pena. Muy bien, pues para concluir esa final del certamen de debate filosófico, cada grupo hará su conclusión de 3 minutos. Empieza el grupo número 3. Bueno, la pregunta planteada en este debate filosófico de si la competitividad ha favorecido el progreso de la humanidad, nosotros pensamos realmente que no. ¿Cómo va a ayudar al progreso si con las guerras, por ejemplo, se cargan a parte de la humanidad? ¿Realmente nos merece la pena el progreso que estamos viviendo en nuestros días por todas las guerras, catástrofes, sentimientos, vidas perdidas y toda esa maldad que poco a poco estamos generando en nuestra sociedad? Queda muy bonito decir que hay que mirar el lado bueno, que la competitividad ha traído cosas buenas, pero creo que tendríamos que ponernos un poco en el lugar del otro. Si fuera tu madre, tu padre o tu hermano el que hubiera muerto en esa guerra, ¿tú de verdad verías algo positivo en la competitividad? Por eso creo que la competitividad no fomenta para nada la empatía. También podemos hablar, por ejemplo, en las escuelas, la obsesión que hay por sacar la máxima nota independientemente de cómo se llega a ella. Intentan que acumulemos toda la información posible, luego las vomitemos en un examen y al final el objetivo de aprender no lo hacemos. ¿Y todo esto para qué? Para que luego nos etiqueten con un número, porque eso somos para el gobierno, simples números, olvidando nuestra formación como personas. Todo esto sin hablar de las causas negativas que conlleva intentar conseguir ser lo mejor o simplemente acceder a la carrera que te gusta, como si no se pudiera hacer nada si no llegaras a la carrera. Pues no hablar también del tremendo daño que causa a los jóvenes esta competitividad. Se preocupan por luchar por su imagen, por su fama, y después nadie tiene en cuenta a esas personas que les cuesta un poco más a lo mejor aprobar y ver a sus compañeros que sacan sobresalientes matrículas y no reciben de ellos a cambio nada, ni un apoyo, ni una ayuda, nada, porque a ellos no les conviene que él a lo mejor sea mucho mejor, porque lo que quieren es ser los mejores y ya está. La competitividad creada por los hombres desde los primeros tiempos nos está superando, nos está convirtiendo en personas terribles, en personas malvadas. Nos está llevando por un camino en el cual el éxito y la victoria son los valores estrellas de esta sociedad y los valores que hay que alcanzar sí o sí en esta sociedad actual. Da igual a quién pisemos, a quién desvaloremos y a quién destrocemos. Lo importante es el triunfo personal. No importa el medio ni el camino con que lo hemos conseguido. Da igual si destrozamos los deseos de nuestros compañeros o derrotamos los objetivos personales de cualquier individuo o incluso de tu mejor amigo. Lo importante es ganar. A esta tan triste situación hemos llegado actualmente, olvidándonos de nuestros valores principales como personas y como humanos en sí, que es el respeto. Ese respeto que nos caracteriza a todas y cada una de las personas en este mundo. Las personas tenemos en sí unos valores que hemos olvidado por completo, como la bondad, el amor, la generosidad y sobre todo esa solidaridad, que poco a poco estamos sustituyendo por valores de unas simples máquinas, personas frías, personas calculadoras, personas egoístas y sumamente malvadas. Además, la competitividad nos está llevando a ese individualismo tan potente y tan patente en estos días,
y nos está consiguiendo que nos centremos en el resultado sin tener en cuenta el camino que hemos llevado para conseguir ese resultado y disfrutarlo de ese camino. Tenemos que separar lo que somos de lo que hacemos y que no un número nos determine quiénes somos como personas ni cuánto valemos como personas en sí. Muy bien, ahora vosotros vuestra conclusión. Desde el punto de vista de Hobbes, la cooperación no es realista. Solo basta mirar cómo actuamos. Cuando ponemos llave a nuestras casas, cuando ponemos alarmas en nuestros negocios, cuando cuidamos nuestro bolso al salir. El ser humano es naturalmente egoísta y asocial. Sé que suena muy fuerte, pero de esta base es de donde partimos hacia el progreso. No tenemos que vivir en un constante estado de guerra cuando podemos moldear a una sociedad próspera. La competencia es parte del ser humano. Estamos naturalmente predispuestos a competir entre nosotros. Michael Porter, el padre de la estrategia empresarial, mencionaba en su libro de la ventaja competitiva de las naciones que la prosperidad nacional se crea, no se hereda. No surge de sus dones naturales, sino de su capacidad para innovar y mejorar, para hacer frente a los retos. Competir promueve la creatividad y la innovación. Genera motivación en los individuos para salir adelante en sus metas. Requiere de un estado constante de aprendizaje, de reinventarnos a cada paso para descubrir nuevos caminos que jamás se han explorado. Es así como nacen las empresas, el mercado de libre comercio, las nuevas tecnologías. Lo vemos en las instituciones educativas, en los deportes, en el mundo laboral, en el mundo del entretenimiento. La idea no es atacarnos entre nosotros, sino reinventarnos y mostrar nuestro potencial. Todo esto, claramente, debe de venir de una sana competencia, que solo se logra a través de la educación. Friedman decía, si todas las escuelas fueran privadas, la educación sería competitiva y prosperaría. Yo soy de México, donde la educación pública está en los últimos lugares de todos los rankings, donde las instalaciones de las escuelas están en malas condiciones, donde los maestros tienen malos salarios o a veces ni siquiera les gusta lo que hacen, donde los alumnos no se sienten motivados a esforzarse por aprender y que no suelen soñar con un mundo de posibilidades sobre lo que puede ser su futuro. El gobierno pone este tipo de educación pública a la disposición de la mayoría de los niños de nuestro país porque no tienen los recursos necesarios para atender a una educación privada, dándole las condiciones mínimas o a veces ni eso para tratar de salir adelante. Yo tuve la oportunidad de estar en escuelas privadas desde siempre y fue gracias a eso, al ambiente en el que crecí, a mis padres, a mis maestros que siempre me motivaban para ser mejor, a las actividades extracurriculares en las que me inscribía para destacar de entre mis compañeros, a la constante presión de no darme por vencida, al deseo de adquirir experiencias internacionales que dieran un plus en mi currículum profesional. Todo eso y más es la razón por la que estoy hoy aquí debatiendo frente a ustedes, compitiendo. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a ambos por defender muy bien esta final y no sé, ahora... 5 minutos. Muy bien.